Ya me conocen, como ha dicho, soy adjunto de la unidad de adicciones dentro del servicio de medicina. Yo hice la residencia aquí, finalicé hace mucho tiempo y después, durante 4 años, estuve aquí en lo que entonces era el Hospital de Día de VIH y la Fundación contra el SIDA, haciendo, además de visitas asistenciales, lo que en el 2007 se convirtió en la presentación de mi tesis, que era sobre la hepatitis C en pacientes con infección por el VIH. Como ya sabéis, la mayor parte de gente con infección por hepatitis C y VIH en ese momento eran adictos a la heroína endovenosa y más o menos por esto y la experiencia de la residencia se me presentó la oportunidad de continuar haciendo primero investigación y después ya visitas e incorporarme aquí como adjunto en la unidad de adicciones. Desde el 2008, como miembro de la unidad de adicciones, el equipo ha incluido en la red de trastornos adictivos y ahora esto se ha convertido en REORS y lo que son las redes temáticas de investigación corporativa. No, perdón, las redes de investigación cooperativa, REORS. Y después explicar también que hace también bastantes años estuve 2 años y medio como visiting scholar en Boston University School of Medicine. A raíz de eso me incluí en lo que os explicaré, que es un estudio de la combinación entre consumo de alcohol perjudicial y VIH, y desde el año 19 el doctor Roberto me ofreció la oportunidad de ser miembro de CORIS, que es una cohorte de diferentes hospitales españoles de personas con VIH que no han empezado aún tratamiento antirretroviral. A raíz de esto empezamos a pensar un poco qué estudio podía ser interesante realizar y es lo que os he venido a presentar en este momento. Bueno, pues la Urban Arch está financiada por el NIH, en especial el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo, y el que es el investigador principal es el que fue mi mentor durante mis años en BU y aún continuamos en contacto, el profesor Jeffrey Samet. A raíz de la conexión con él, he realizado diferentes artículos que han mirado el consumo de alcohol en pacientes con VIH, la mayoría de ellos con hepatitis C, y he hecho diferentes artículos que han aparecido en diferentes revistas, algunas como Addiction o AIDS y algunas con un impacto un poco menor. A raíz de esto también he hecho algún artículo de revisión de qué impacto tiene el consumo de alcohol en pacientes con hepatitis C y VIH y después en pacientes con enfermedad del hígado. ¿Y por qué es importante el alcohol? Porque el alcohol es el 7º factor de riesgo asociado a muerte y enfermedades.
en el mundo y se asocia a casi el 7% de muertes en hombres y 2% en mujeres, con un efecto desproporcionado en los jóvenes. Pensar que 1 de cada 4 muertes asociadas al consumo de alcohol se produce en personas entre 20 y 24 años. Y a excepción de fumar nicotina, el alcohol es la sustancia de consumo que se asocia a más problemas de salud y muerte. Probablemente en los últimos años habréis oído que en América hay una epidemia de sobredosis por fentanilo que ha llegado a provocar más de 100.000 muertes al año. Que sepáis que el alcohol supera esto. Produce al menos 140.000 muertes al año en América y 1 millón de muertes en Europa. Es importante saber también que en Europa es la región del mundo donde hay un consumo de alcohol más elevado, 11 litros por persona, de alcohol puro. Hay estimaciones que en América un 10% de la población tiene trastorno por uso de alcohol, lo que antes se conocía como abuso y dependencia de alcohol, y en España un 75% de la población bebe regularmente, un 5% tienen un Audit superior a 8, lo que significa un consumo de alcohol de riesgo y es responsable del 4% de muertes. Entonces, el alcohol es importante y en general, si vemos la distribución del consumo de alcohol en la gente, veremos que hay un porcentaje de personas con abstinencia, probablemente aquí sea un poco menos, y en general, a mayor consumo, mayores consecuencias. Habitualmente nosotros los que vemos en la unidad de desintoxicación es la punta de aquí, pero en el hospital, en las consultas, en urgencias, se suele ver a todos estos, porque el alcohol se asocia con muchos problemas. Entonces, el NIH, bueno, repasemos un poco. El alcohol tiene efectos agudos debidos a la intoxicación y efectos a largo plazo. Entre ellos, los más conocidos son sobre el hígado, pero hay muchísimos más. Y lo que es muy importante para lo que nos ocupará después, el alcohol tiene un impacto en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa, con lo que los pacientes con consumo de alcohol perjudicial tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades fúngicas, enfermedades bacterianas y enfermedades víricas. Esto puede ser por una mayor exposición debido a que el consumo de alcohol se asocia a muchos otros problemas, pero también en el caso de las infecciones víricas como la hepatitis C, como que el alcohol afecta sobre la inmunidad, la capacidad del individuo de resolver espontáneamente es menor a la de un individuo que no consume alcohol. Y si pensamos en el efecto del alcohol en el hígado, hay una vía que es muy parecida a la que vosotros conocéis de la hepatitis C o del VIH. El alcohol aumenta la permeabilidad intestinal, provoca un cambio en el microbioma, aumenta el lipopolisacárido en la circulación periférica y esto implica más inflamación, activación monocitaria, estrés oxidativo, descarga de citoquinas que a su vez afectan también al microbioma, con lo cual esto se convierte en un círculo vicioso. Y además hay una activación de monocitos, tanto los monocitos del hígado como los monocitos de sangre periférica. Otros efectos son el daño directo del hígado, el daño directo sobre el hígado, y esto es importante en los pacientes que visitáis vosotros, porque algunos fármacos antirretrovirales, sobre todo los más antiguos,
se asociaban a esteatosis hepática. Vuestros pacientes probablemente, si envejecen y están bien, probablemente tienen un índice de masa corporal elevado, y en los pacientes con VIH también hay hepatitis C con mayor frecuencia. Y otra cosa que produce es depósitos de hierro. Muy bien, entonces el NIH en América recomienda hacer un screening del consumo de alcohol en las visitas rutinarias antes de que se inicie cualquier medicación que tiene interacciones con el alcohol, en las urgencias y cuando se ve un paciente que está pensando en quedarse en paciente que tiene riesgo de tener un consumo de alcohol elevado, paciente que se presenta con algunas anomalías que posiblemente están relacionadas con el consumo de alcohol, y en aquellos pacientes que tienen una condición crónica que, a pesar de un tratamiento adecuado, es difícil de controlar. Y los ejemplos más habituales serían la hipertensión arterial y la diabetes mellitus y la dislipemia. Entonces, ¿cómo podemos detectar el consumo de alcohol de riesgo? En Boston University dijeron que solo preguntando una cosa sería suficiente para hacer un screening. Es: ¿cuántas veces en el último año has bebido X o más unidades en un día? Esto sería 5 para los hombres, 4 para las mujeres. En España, en Cataluña, cualquiera que haya ido a una comunión, bautizo o boda, seguro que cumpliría positivo. Si esto es positivo, hay que ir un poco más allá. El Audit C nos indica un poco ya la severidad de esto. ¿Cuán a menudo has consumido alcohol en el último año? Desde nunca a más de 4 veces a la semana. ¿Cuántas unidades has bebido en un día típico de consumo de alcohol? Y finalmente, ¿cuántas veces has bebido más de 6 unidades de alcohol en una ocasión? Y puedes ir de nunca a más de 4 veces a la semana. Y así puntúas más. En alguien que puntúe igual o 4 en hombres y igual o superior a 3 en mujeres, se le ha de pasar el audit, que es un poco más extenso en este sentido, y ya va viendo alguna consecuencia. Y aquí se puntúa de 1 a 7, sería un consumo de bajo riesgo, de 8 a 14 sería un consumo de riesgo, y más de 15 es bastante predictivo de lo que antes llamábamos dependencia alcohólica y ahora se llama trastorno por uso de alcohol moderado severo. Dani, perdona. Dígame. Una unidad de alcohol es una copa. Una unidad de alcohol en España son 10 gramos de alcohol puro, sería un quinto de cerveza, un poco más de un quinto, una copita de vino, no una cachocopa, y un Chupito. chupito, más o menos. ¿De casis? ¿Ya Sí. es una unidad? Más o menos. Para tener una idea. Y después habría otra manera de mirarlo, que es el cuestionario H, que es de C, A, G, G y E. ¿Alguna vez has pensado en disminuir tu consumo de alcohol? Si te dicen sí o no. ¿Alguna vez te ha molestado la conversación de alguien que te haya dicho: oye, ¿no piensas que bebes mucho? ¿Alguna vez te has sentido culpable de consumir demasiado alcohol? Y esta es la última, es eye opener. Te tomas una consumición de alcohol solo levantarte para funcionar, ¿vale? Entonces, por cada
Por cada respuesta positiva es 1 y 2 o más sugieren tener un problema de alcohol. Después ya una cosa más sofisticada es el DSM-5, que en comparación al DSM-4R no habla de abuso o dependencia, sino habla de trastorno por uso de alcohol. Y en general se habla aquí de dependencia física, de tolerancia o de beber para disminuir los síntomas negativos de la abstinencia. Que si has abandonado tus aficiones, tu vida laboral, tu vida estudiantil, tus deberes domésticos, y se van puntuando de 1 a 11. Más de 6 síntomas es un trastorno por uso de alcohol severo, que estos ya son los que visitamos la doctora Zuluaga y yo en la consulta, pero puede ser que alguno de los que veáis en vuestra consulta tenga un poquito menos. Y después de hacer esta introducción sobre el alcohol, pasamos a presentar los resultados de esta investigación de CORIS, que es la asociación entre el consumo de alcohol y la mortalidad en pacientes VIH positivos que no han recibido tratamiento antirretroviral. ¿Por qué tiene importancia el alcohol y el VIH? Porque depende de las series. Entre el 8 y el 42% de las personas con VIH tienen un consumo de alcohol de riesgo. El alcohol es un factor de riesgo independiente para la adquisición del VIH. Se relaciona con sexo no protegido, sexo no consensuado, consumo de otras sustancias, entre ellas la heroína endovenosa, y se ha visto, por ejemplo, que en modelos de simios, si se les hace una infección por el virus de la inmunodeficiencia de los simios, aquellos simios que consumen alcohol tienen una carga vírica más elevada. Como ya os he explicado, el alcohol y el VIH se relacionan en la manera que hacen un daño sobre la mucosa intestinal, incrementan la translocación bacteriana y la inflamación. Como ya he dicho, el consumo de alcohol crónico afecta tanto la inmunidad innata como la adaptativa, y una persona con VIH, si bebe alcohol, consigue niveles de alcohol en sangre más elevados que una persona que no tenga VIH. Y esto se resuelve una vez se inicia tratamiento antirretroviral. El alcohol clásicamente se había asociado a una menor adherencia al tratamiento antirretroviral con una dosis respuesta. Esto era muy importante. Hace 15 años, cuando la adherencia tenía que ser del 85 o el 90%, posiblemente con los regímenes que hay ahora no sería tan importante. Lo que sí es cierto es que los pacientes que consumen poco alcohol recuperan más la cifra de CD4 que los que consumen más alcohol. Y el alcohol se asocia con más dificultades clínicas y en algunos reportes aumenta la mortalidad. Asimismo, la hepatitis C, que es habitual en las personas con VIH que consumen alcohol, también incrementa la mortalidad. Entonces,
El objetivo del estudio era examinar la asociación y el pronóstico del consumo de alcohol excesivo en pacientes VIH que no habían tomado antirretrovirales y que empezaban las visitas en una unidad como puede ser esta o otras unidades similares en España. Este es un estudio longitudinal. Los pacientes que incluimos se habían enrolado en CORIS entre el 2004 y el 2021 y como exposición utilizamos una denominación de consumo de alcohol excesivo de más de 40 gramos al día, o sea, 4 de las unidades que os hemos dicho. Miramos razones de muerte en comparación al consumo de alcohol y también hicimos análisis de supervivencia según el consumo de alcohol, tanto por curvas de Kaplan como por una regresión de Cox, uni y multivariada. Os recuerdo que CORIS es una cohorte abierta, prospectiva, de pacientes que se visitan en 48 diferentes hospitales en 14 comunidades autónomas en España. Las características basales se incluyeron aquí pacientes que cuando inician el control en esta cohorte, en la primera visita se evaluó su consumo de alcohol. De estos, había 8.000 pacientes, una mayoría hombres, con una edad mediana de 36 años, una cifra de PD4 mediana de casi 400 y una cifra de carga vírica del VIH de casi 100.000. El porcentaje de pacientes con hepatitis C era del 8,8, probablemente en relación a lo que os explicaré ahora. Solo el 6% explicaban haber adquirido el VIH por heroína endovenosa y una mayoría, 61, eran hombres que tenían relaciones sexuales con hombres y en un 28% personas que habían tenido relaciones heterosexuales. Un 62% decían que no bebían nada, al menos esto es lo que reflejaba, y un 4% bebían más de 40 gramos al día, que es lo que fue la exposición en nuestro estudio. Y si estratificamos según los que tenían la categoría de exposición contra los que no, vemos que las características, los que bebían más de 40 gramos al día eran más mayores, tenían una cifra de CD4 bordeando la significación menor, tenían mayor prevalencia de hepatitis C y tenían mayor prevalencia de haber adquirido el VIH vía heroína endovenosa. En resumen, los que bebían se parecían más a los que veíamos en los 80 y 90 que los que vemos actualmente, con lo que ello significa. En el estudio, 3,1% de la población de la cohorte murió, con una razón de mortalidad de 0,5 por 100 pacientes año. Los que bebían menos tenían una razón de mortalidad similar, 0,4 por 100 pacientes año, pero los que bebían más de 40 tenían 1,86 por 100 pacientes año. Si comparamos uno con el otro, la razón de muerte era de 4,3, siendo estadísticamente
significativa. ¿Qué quiere decir? Que alguien que bebe más de 40 gramos al día tiene 4,3 veces el riesgo de muerte en comparación a uno que sea exactamente igual, pero que no beba. Si vemos las curvas actuariales de supervivencia, más o menos lo mismo. Veis que los que mantienen, ¿no? Los que al principio bebían menos de 40, tienen una mortalidad que es significativamente menor que los que bebían más de 40. Y ya en el análisis más sofisticado de la regresión de Hawkes, tanto en el univariado como en el multivariado, el alcohol, un consumo excesivo de alcohol, se asociaba con un mayor riesgo de muerte, 4 y pico en el análisis univariado y 2,4 en el multivariado. O sea, un consumo de alcohol excesivo está independientemente relacionado con mayor riesgo de muerte. Otras condiciones que se asociaban a mayor muerte era tener una cifra de CD4 por debajo de la mediana, tener infección por hepatitis C y haber adquirido el VIH vía heroína endovenosa. Y todos estos se mantenían independientemente asociados en el análisis multivariado. Así pues, como conclusiones, en esta cohorte de pacientes que son naïf para tratamiento antirretroviral, el exceso de consumo de alcohol o un consumo de alcohol excesivo cuando empiezan su seguimiento se asocia con una menor supervivencia. La hepatitis C, una cifra de CD4 por debajo de la mediana y haber adquirido el VIH vía heroína endovenosa también se asocian independientemente con menor supervivencia y estos resultados subrayan la importancia de evaluar el consumo de alcohol en los pacientes con VIH. Aquí tenemos los diferentes hospitales que participan en la cohorte CORIS y una fotografía del equipo de investigación, que hay gente de medicina, como la doctora Zuluaga, Roberto y yo, hace 1 o 2 años, y compañeros del servicio de farmacología clínica.